Contexto de Mercadotecnia. Vía telefónica ya con nosotros Jorge Reyes Casas. Jorge, bienvenido. Buenos días. Diana, buenos días. Un gusto, como todos los lunes, estar aquí. Un gusto que estés de regreso en el estudio. Gracias. Y aquí andamos platicando de temas de mercadotecnia, que es un tema que tú también dominas y le sabes bastante bien. Y hoy voy a hablar un poquito de algo que es obvio, y es algo que yo creo que se ha dicho desde la época de Platón, o desde todos los tiempos, de que los tiempos cambian, también lo va haciendo la gente, y en este caso los consumidores, ¿no? O sea, mientras van cambiando los tiempos, pues la gente va cambiando. Y la verdad es que los cambios demográficos pues han traído al tablero a nuevas generaciones de potenciales compradores y usuarios de productos, que la verdad es que muchos de nosotros chocamos con este tipo nuevo de consumidor si somos empresarios y ya tenemos un negocio desde hace muchos años, porque son realidades diferentes, ¿no? Son diferentes creencias, diferentes valores, y la verdad es que muchas veces nosotros como marcas pues no tenemos más remedio que cambiar nuestras formas de operación. Pero la verdad es que también si algo ha cambiado, y esto ustedes como medio de comunicación lo deben de saber pues muchísimo más que yo en los últimos tiempos, y esto es en referencia a las marcas y a las empresas, es lo que es el consumo de medios. O sea, la verdad es que los hábitos de los consumidores en cuanto a acceso a información y al entretenimiento, pues en este momento no estoy descubriendo el hilo negro, sino son pues realmente muy diferentes a lo que estaba ocurriendo no hace tanto tiempo atrás, ¿no? Y les voy a hablar de un fenómeno que ya, la verdad es que yo no sabía que existía. Bueno, sí sabía que existía, pero no sabía que ya se había denominado con una categoría, y en Estados Unidos se les llama los cord cutting, o podríamos llamarles cortadores de cable. Y cuando tú lo dices así, o cuando pensamos en el nacimiento de algo, decimos que se cortó el cordón. Y no, es que esta persona ya se cortó el cordón umbilical y anda solo, y ya anda, es un nuevo nacimiento en alguna etapa de su vida, ¿no? Entonces, estos cord cutting son personas o audiencias que por decisión propia deciden no tener televisión de cable en su casa, aunque sea el modelo más popular en muchos de los países, tanto en la Laguna, también yo lo he medido, el hecho de cortar el cable, ¿no? Estas personas que cancelan sus suscripciones a estas pues multicanales de televisión, esos servicios, y la verdad es que estas personas pues son cada vez más comunes, ¿no? Por eso ya se denominaron o se identificaron con un patrón, ¿no? De hecho, o sea, entre ellos es más problemático el hecho de que cada vez es más difícil seguir a ciertos consumidores, de tener medidos nuestros impactos y sus hábitos. Y de hecho de eso se trata una columna que me topé hace unos días en Wall Street Journal, donde habla de los inalcanzables o unreachables, que son aquellos consumidores que se han convertido en algo difícil de seguir para las marcas y que los métodos actuales de medición de audiencia no son capaces de capturar. Entonces, muchas veces estos inalcanzables llegaríamos a pensar que son los millennials, que dices, bueno, pues es que estos chavitos o la generación Z son cada vez más difíciles de identificar, ¿no? Identificar me refiero a saber qué programas ven, qué canales ven, en qué momentos ven la televisión, eso es, pero la verdad es que no es una cuestión de edad ni de hábitos. De hecho, mucho del grueso de este grupo de inalcanzables lo forman millennials, pero también muchos miembros de nuestra generación, que es la generación X. Entonces, la verdad es que está bien interesante lo que escribe, porque de acuerdo a esta encuesta y una investigación etnográfica que una agencia de investigación de Estados Unidos llevó a cabo junto con Omnicom, encontró que el consumo de televisión y video del 47% de los millennials y los generación X, y de hecho ellos le pusieron Millennials, algo así, abarca la edad de 22 a 45, pues no se capturan efectivamente por las empresas de medición de televisión. Entendamos que durante mucho tiempo, por ejemplo, las empresas nacionales utilizaban una herramienta, lo siguen utilizando, una herramienta que se llama rating, y el rating te ayuda a medir pues, qué empresa está mejor o qué empresa está peor, y sobre todo dónde
hacer tus inversiones en publicidad. Bueno, pues el problema en lo que es televisión en particular, no quiero hablar de otros medios, es que el rating ya está apareciendo con grandes desviaciones. ¿Por qué? Porque no están alcanzando llegar a estos consumidores que por lo general antes sí los tenían identificados a través de las mediciones de los paneles que tenían las empresas, pues como Kantar o como Nielsen o como Comscore. O sea, estas empresas que en Estados Unidos, aquí en México el más fuerte es Nielsen, pero en otras partes del mundo Comscore o Kantar se encargan fuertemente de entender cuáles son los patrones de conducta de medios. Pues nos están diciendo de que estos inalcanzables o inaccesibles, pues no hay manera o no están encontrando la manera para alcanzarlos y cuáles son las maneras en las cuales ellos ven televisión, ¿no? O sea, hay varias razones. Una razón es que es filosófica, podríamos llamarlo como tal, porque los enfoques tradicionales basados en paneles, y les platico cómo se mide el rating, se saca una muestra nacional y se les entrega un aparatito que se llama People Meter en las casas de las personas. A través de este aparatito y esta muestra nacional ustedes pueden identificar pues, qué canales ven las personas, qué programas, etcétera. Pero la verdad es que esto ya es la vieja escuela de lo que es una tecnología diseñada para personas que veían la televisión de diferente manera. Entonces los tamaños de los paneles, la verdad es que son demasiado pequeños. Les puedo hablar de que, por ejemplo, Torreón tiene alrededor de entre 8 y 10 aparatitos de estos, y con 10 aparatitos vamos a proyectar cuál es el rating de Torreón, pues sería muy difícil, ¿no? Entonces, la medición central en la televisión no refleja con precisión los patrones actuales de visualización de los consumidores. Entonces, para decirles esto es porque muchos de los empresarios que nos están escuchando en este momento siguen pensando en los ratings como una manera para evaluar si una empresa funciona o no funciona en la cuestión de la publicidad. Creo que la manera correcta de hacerlo es a través de preguntarle directamente a los consumidores cuáles son las maneras en las que se enteran de nosotros y se escucha algunas estaciones de radio, etcétera, o de televisión, porque si no lo hacen de esa manera pueden caer en el riesgo de que estos tipos de mediciones no reflejen la realidad de lo que ciertos consumidores que ya se les nombró como inalcanzables, pues no están diciendo o no se están identificando a través de las plataformas como Netflix, como Hulu, como YouTube, etcétera, donde estamos batallando para entenderlos como un modo global. O sea, puedes entender YouTube individual, pero no puedes entender un chavo que a lo mejor vio Netflix un rato y luego vio un video en YouTube y a lo mejor después salió y vio una película en Google Play, etcétera. Entonces ahí es donde, o en Apple TV, entonces ahí es donde las empresas están batallando, ¿no? Entonces, mi recomendación, pues, las marcas y las agencias vamos a tener que juntos pues reescribir la planificación de medios de comunicación. Tenemos que actualizar los sistemas de planificación, sobre todo con otros tipos de métodos pues más cercanos y con muestras más representativas, y la verdad confiar en medios más locales que nacionales. Esto yo siempre lo he dicho, porque ellos tienen la fotografía local de lo que está pasando, y a lo mejor los medios nacionales, no los medios nacionales, más bien las plataformas de medición nacionales, bueno, pueden equivocarse porque no están midiendo de la manera adecuada lo que está pasando, ¿no? Es un poquito de lo que tratamos el día de hoy. Bueno, muy interesante. Creo que además localmente viene muy bien esta reflexión, ¿no? Porque las empresas locales, pues finalmente lo que siguen teniendo a mano son muchos medios tradicionales que tú lo has dicho, Jorge, a nivel local siguen teniendo una penetración importante. O sea, finalmente el consumo local sigue escuchando la radio, sigue viendo la tele local, sigue comprando su periódico de toda la vida. O sea, algunos más, otros menos, dependiendo del sector, de la edad. Pero qué importante lo que dices, atender a datos locales, porque luego este asunto de las tendencias pues es bastante global y está bastante como orientado a otras realidades que no son necesariamente las nuestras, ¿no? Sí, yo he hecho estudios locales y son completamente diferentes de muchos de estos estudios que hablan de tendencias internacionales, sobre todo en el consumo de medios a través del celular y de otras plataformas. Pero sí puedo hablar de que estas empresas de medición nacional sí están teniendo esas diferencias con lo que piensa la realidad, porque no están alcanzando pues, al consumidor o al televidente o al radioescucha
para poder saber de qué tamaño son las audiencias, ¿no? Eso es lo que yo veo, que a lo mejor se debe de confiar más en plataformas pues más locales para poder hacer mediciones que en plataformas nacionales, que a lo mejor puede tener un riesgo. Así es. Bien interesante, Jorge, como siempre. Déjanos un punto de contacto. ¿Dónde te encuentra el público si quieres seguir esta conversación contigo? Sí, en @A de Armando, de Ernesto, M de mamá, de Ernesto Torreón, AM Torreón, con nuestro teléfono 793-0101. Muchísimas gracias, Jorge. Nos escuchamos la próxima semana con más temas interesantes del área de mercadotecnia. Jorge Reyes, lo escuchó usted con nosotros.